Bien, en San Mateo capítulo 5, a partir del verso 33, Mateo capítulo 5, a partir del verso 33. Una práctica de la época era el jurar, y que es una práctica todavía de nuestra época, el jurar, cuando tú platicas con alguien y cuando de pronto esa persona está entrando en temas que no parecen del todo confiables, como una forma de reforzar lo que está diciendo, cae en te lo juro. El te lo juro es una expresión que utilizamos mucho, está en nosotros el te lo juro. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? En algún momento el Señor Jesús reconoce esa práctica de las personas y clarifica o nos da una orientación. San Mateo capítulo 5, se los leo a partir del verso 33. Es parte de lo que llaman el Sermón del Monte, las enseñanzas que el Señor Jesús dio. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos, tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Palabra de Dios. Y aquí el punto es no jures. No jures, no entres. Hablar de jurar es prometer una cosa solemnemente o respaldar solemnemente una palabra. Eso es lo que debiera ser un juramento, es poner por testigo a Dios en un asunto, poner por testigo a Dios o como garantía de una situación. Eso es jurar, poner por testigo a Dios o en todo caso a alguna persona o algo muy respetable. Entonces juramos a veces por Dios o juramos por nuestra mamá. Es muy de los latinos el jurar por nuestra mamá o jurar por lo más sagrado. Es respaldar alguna expresión, respaldar algún acontecimiento y poner por testigo o poner de respaldo algo muy importante. Eso es a lo que recurrimos. Entonces, eso es jurar. En la época, los fariseos o los grupos religiosos de la época tenían sus reglas para el asunto del juramento y algunas juraban por algo más fuerte o por algo más débil. Por eso el Señor Jesús les dice que no juren y les aclara que no juren ni por el cielo, que no juren por la tierra, que no juren por Jerusalén o que no juren ni siquiera juren por ellos mismos. Porque se tenía esa forma de clasificar o de categorizar las expresiones, las palabras, y entonces se juraba por algo débil y bueno, eso no me es suficiente. Cuando alguien respaldaba algún acontecimiento, lo podía jurar por su vida. Pero no, tu vida no tiene credibilidad. Bueno, no te funciona. Ok, no te funciona. No discutamos, te lo juro por Jerusalén. No, mira cómo estamos, bueno, no funciona Jerusalén, te lo juro ¿por qué me lo aceptas? Entonces, de alguna forma, ya era un desorden, y la palabra de Dios les había enseñado, esto es, en el libro de la ley, estaba el mandamiento de que no había necesidad de jurar. La Biblia dice en Levítico capítulo 19, se los leo yo, Levítico capítulo 19, verso 12, esto era la ley para el pueblo: no jures falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Ellos tenían ese mandamiento, que no había necesidad de jurar. Que no juraran falsamente, pero principalmente que no juraran. También estaba el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Y cuando habían, o al caer en esa práctica de estar jure, de alguna forma estaban utilizando, o se está utilizando el nombre de Dios en vano. Jurar es poner de testigo a Dios, poner de respaldo a Dios. Y lo cierto es que no debiéramos llegar a eso. Jurar es una manera de invocar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios no debe ser tomado a la ligera. Y cuando estamos jurando, de alguna manera estamos reconociendo nuestra falta de credibilidad. ¿Sí? Si recurrimos tan fácil al nombre de Dios, es porque tal vez no tenemos la conciencia de la importancia del nombre de Dios, o porque no sentimos su presencia. Si tenemos, se cae en una ligereza por utilizar el nombre de Dios, con una tranquilidad y de pronto, hasta falsamente. Porque sí, es un extremo, que algo que es falso, algo que no es veraz, lo queremos respaldar para sostenernos, porque tal vez alguien dijo una mentira y su mentira siente que se viene abajo, y una manera de sostener la mentira es jurarla.
Y entonces estamos utilizando el nombre de Dios, o se puede caer en utilizar el nombre de Dios en algo que ni siquiera es cierto. Y el Señor Jesús viene y en esta enseñanza nos clarifica y dice, no jures. No te dice, mira, por esto está bien jurar, o por aquello no, o de esta manera puedes jurar, o de esta manera no puedes jurar. Simplemente nos dejas enseñanza, mira, no jures. Oíste que fue dicho, puedes jurar, y puedes jurar por esto y por aquello, pero yo te digo, mira, no jures. No te metas en esa situación, no entres en esa atadura. El juramento es, o debiera ser, una fuerte atadura. Cuando juramos estamos entrando de alguna forma en una atadura. Y Jesús dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, a librarnos de la presión que debiera implicar un juramento. ¿Sí? No jures. Así es, esto es simple, no jures. En esta enseñanza Jesús nos da la oportunidad de reconstruir o de recuperar nuestra credibilidad. Porque hay que reconocerlo, cuando tenemos la necesidad de jurar es porque hemos perdido nuestra credibilidad. De pronto hemos prometido algo y no lo hemos cumplido, y volvemos a decir algo y ya no nos creen. No sé, tal vez algo tan sencillo como prometerle a nuestra familia algo. Te prometo que ahora sí. Ese te prometo, te lo juro. Es porque hemos fallado. Porque ha habido momentos en los que no hemos sido veraz, ha habido momentos en los que no hemos sido firmes con nuestra palabra, y entonces tal vez nuestra palabra ya no tiene fuerza. Y una manera de recuperar nuestra credibilidad creemos que es recurrir al juramento, traer de testigo a Dios, o poner de testigo, o darle firmeza a nuestras palabras a algún asunto que es importante. Te lo juro por tu abuelita. O sea, podemos caer en eso. Suena gracioso, pero así es. Y el Señor Jesús viene y nos anima y nos dice, mira, el asunto del juramento va más allá tiene que ver con la credibilidad. Tienes que jurar porque ya no creen en ti. Tienes que rejurar porque están perdiendo la credibilidad en ti, o porque han perdido la credibilidad en ti. Entonces, es donde tenemos que tomar conciencia. Oye, ya no me creen. Ya mi palabra no es suficiente, ya mi vida no es suficiente, de tal manera que tengo que escalonarlo. O jurar es una manera de escalonar, tengo que llevarlo a otro nivel. Bueno, no me crees, ya dije que sí, pero no funciona. Bueno, te lo juro por mi vida. No, tu vida, bueno, está bien, te lo juro por mi mamá, no, ya se murió. Bueno, te lo juro por Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ocurre en nuestra vida? Que no nos hemos dado cuenta que ya no somos sujetos de crédito. Que nuestra misma familia, de qué manera nos está viendo nuestra familia, que nuestras palabras ya no son suficientes. Y eso es lo que está pasando. Recurrimos al te lo juro porque hemos perdido la credibilidad y tenemos la necesidad de fortalecer nuestras palabras. Vaya, jurar equivale a reconocer que no decimos la verdad. Es como cuando estás hablando con alguien y dice, bueno, mira, ya, honestamente hablando, híjole, si tienes que aclarar que estás recurriendo a honestidad. Bueno, te voy a decir algo ya en serio. Entonces, significa que cuando no clarifico que es en serio, cuando no clarifico que es honestamente, bueno, mira, te voy a decir la verdad. Entonces, cuando no la aclaras es porque, y cierto, está en nosotros ligada la mentira, o tal vez tenemos tan buenas intenciones y hemos acostumbrado a prometer con mucha facilidad para salir del apuro y de pronto pues no cumplimos. Entonces tenemos que tomar conciencia. Y el Señor Jesús nos da la oportunidad. Ese no jures nos está diciendo, hey, vuélvete una persona veraz. Vuelve a ser una persona confiable. Vuelve a ser una persona que eres confiable, de tal forma que cuando tú dices algo, la gente cree en ti. Y es suficiente. No es, oye, ya le preguntaste, sí, ya lo juró. Así, bueno, menos mal. Qué bueno que te lo juró, porque cuando él no jura, se vuelve débil su palabra. No debemos ser esas personas. De alguna forma, la palabra de Dios nos ha enseñado que somos luz. La Biblia dice que somos luz. No hay oscuridad. Y cuando tenemos que caer en la práctica del juramento, es porque de alguna manera estamos reconociendo consciente e inconscientemente que hay algo de oscuridad en nuestra vida. No jures. Tenemos que despertar en la gente la confianza. De tal manera que cuando hablemos la gente entienda que estamos hablando siempre en serio. No solamente cuando lo juramos y cuando no lo juramos, no. No hay necesidad de respaldar nuestras palabras en la veracidad del cielo o en la veracidad de la tierra, si nosotros somos veraces todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, el asunto sería, ¿cómo recuperar la credibilidad? Vaya, ya me quedó claro que no debo de jurar. Bueno, ¿cómo recupero la credibilidad? Y el Señor Jesús en esta expresión lo dice. Regreso a la lectura. Habéis oído que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no jures ni por... dice, no jures
En ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y aquí viene el recurso que el Señor nos deja en el verso 37 del capítulo 5. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hablemos sí y digamos sí. Y si dijimos sí, pues sostengámonos. Si dijimos no, sostengamos el no. El asunto es que a veces, al menos dentro de la familia, nuestro sí es tan negociable. Es muy fácil, híjole, de pronto es a veces difícil, más cuando hay hijos pequeños que ¿me dejas ir? No. ¿Me dejas ir? No. ¿Me dejas ir? No. ¿Me dejas ir? Ándale, vete. Entonces el no cae fácilmente ante la insistencia, el no. Y tal vez es porque tal vez respondemos el no muy pronto, tal vez a lo mejor tenemos que decir, pues, déjame conseguir información, dónde es, cuándo es, a qué hora va, quién va a ir, quién no va a ir. Y entonces cuando te digo un no, te lo digo porque tengo razones para decirte no, y cuando te digo un sí, tengo razones para decirte un sí. Pero cuando somos personas que contestamos a la ligera, entonces tenemos la necesidad de estar continuamente reconstruyendo nuestras palabras y no nos damos cuenta, pero vamos perdiendo credibilidad. La palabra de Dios nos enseña y nos dijo a través del Señor Jesús, mira, espérame, tu sí es sí y tu no es no. Tal vez no tienes que decir el sí a la primera, tal vez no tienes que decir el no a la primera, tal vez tienes que conseguir más información. Tal vez tienes que preguntar más, tal vez tienes que decir, espérame. Me gusta mucho algunos personajes de Dios, hubo profetas, hubo personas que cuando iban con un asunto decían, déjame pensarlo, déjame orar a Dios. La Biblia narra la historia de personajes como Daniel, que antes de responder decía, dame un momento, déjame orar a Dios. La Biblia narra la historia de personajes como José ese soñador, José alguien que interpretaba sueños, pero antes de interpretar un sueño, le decía, espérame, déjame orar. Déjame orar, déjame construir, que sea la sabiduría de Dios la que me inspire para darte una respuesta. Esa cultura del justo a tiempo, del right now, del sí como no, del rápido y a lo que sigue, tal vez nos ha llevado a ser personas de poca credibilidad dentro de la familia, dentro de nuestra empresa, dentro del trabajo o dentro de la sociedad. Y cuando somos personas de poco crédito, entonces decimos, te lo juro. La palabra de Dios dice, tu sí es sí y tu no es no. Porque más de esto, cuando tu sí no es sí, cuando tu no es no, dice, de mal procede. El diablo es padre de mentira. El diablo es alguien que viene de alguna forma a arrebatarnos la credibilidad. Y vaya, la falta de credibilidad se acerca más a lo que tiene que ver con el diablo, a lo que tiene que ver con Dios. Así de sencillo. Entonces, no debemos ser personas que no tengamos credibilidad. Seamos personas que somos sujetos de crédito. Seamos personas que cuando decimos sí es sí, cuando decimos no es no, cuando decimos te voy a llevar, te llevo, cuando decimos no te voy a llevar, no, cuando decimos te voy a prestar, te presto, y cuando te digo no te voy a prestar, no te presto. Tal vez para llegar a eso tenemos que primero conseguir más información, estar más respaldados en Dios. La Biblia dice que uno de los frutos o de los dones también del Espíritu es la sabiduría. Es palabra de ciencia, es discernimiento. Tal vez tenemos que tener más discernimiento de parte de Dios en nuestra vida para poder contestar correctamente. Pero por lo pronto el recurso que Dios nos deja, no jures. No tengo necesidad de jurar. ¿Me lo juras? No, yo no juro. Yo no juro. Que podemos llegar a ese punto, esa posición de que cuando alguien nos quiera arrinconar, ¿me lo juras? No, yo no juro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña a no jurar. Porque mi palabra es suficiente. Porque si yo te estoy diciendo que es blanco, es porque es blanco. Si te digo que es negro, es porque es negro. Porque esa es mi percepción. Y tal vez yo lo tengo que reconocer. Habremos que tratar con personas que son perversas y no son capaces de ver la veracidad en nosotros. Y bueno, tal vez no me cierro. Habrá momentos en los que tengamos que recurrir a esto. Pero no porque no tengamos veracidad, sino porque estamos tratando con perversos. Tal vez estamos tratando con desconfiados. Pero no porque nosotros no tenemos veracidad. Cuando el Señor Jesús les dijo, no juren, no es que esté prohibiendo el recurso del juramento, es que les esté devolviendo la conciencia, la importancia de ser personas confiables, de ser personas de una sola palabra, que haya en nosotros un sí firme, que haya en nosotros un no firme. Vaya, que haya en nosotros un soy cristiano, eso es lo que soy cristiano. ¿Por qué? Porque hay veracidad en mí, porque sigo las enseñanzas de Jesús. No soy un cristiano los domingos y los lunes, no, soy un cristiano cuando tengo que estar cerca de Dios, pero cuando tengo que firmar un contrato que siento que, bueno, que al cabo siempre me puedo rajar. No jures. Esto es, no te vuelvas una persona que no tiene credibilidad. Seamos personas lo suficientemente
respaldados en Dios, de tal manera que nuestra palabra tiene fuerza, nuestra palabra es creíble para nuestra familia, primeramente para nuestra familia. Una vez que tengamos esa credibilidad en la familia, que nuestra esposa nos crea, que luego sucede que nuestra esposa no nos cree. Te juro que ahora sí te voy a llevar, te juro que ahora sí voy a cambiar, te juro que ahora sí. Y nos ven con desconfianza, y tal vez no la hemos ganado, pero empezar un proceso donde recuperemos, y sabes que ya no voy a jurar, ya no voy a tener que recurrir a la fiabilidad de otros o de otra cosa para que me creas. Ahora va a ser mi palabra, porque Dios está en mi corazón, y si el Espíritu de Dios está en mi corazón, lo que fluye, lo que sale, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es de lo que hay en nuestro corazón, es lo que hablamos. Bueno, en nuestro corazón hay veracidad. Pedir perdón si es necesario, tal vez hemos fallado, tal vez hemos mentido. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, tal vez hay que reconocer nuestro pecado, tal vez hay que reconocer nuestros errores delante de la familia, delante de la sociedad, y decir, bueno, yo sí antes juraba con facilidad, antes mentía con facilidad, pero ya no quiero ser esa persona. La palabra de Dios me enseña, no jures. Ahora soy yo un testigo confiable. Nos volvemos testigos confiables y nuestro hablar es sí, o nuestro hablar es no. Y no va más allá. Se los dejo sencillo, se los dejo a su consideración.